Venezuela ocupa los titulares internacionales, inestabilidad política y tensiones económicas en un país atrapado entre sanciones, inflación y salida de población. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Ourense? Más de 11.000 venezolanos viven en la provincia. Familias, negocios y flujos de dinero que conectan directamente Caracas con el Miño. Cuando Venezuela se sacude, Ourense lo nota, en el consumo, en el empleo, en los servicios públicos. En los próximos minutos analizamos con datos y claves económicas cómo la crisis venezolana puede acabar teniendo impacto real en la economía de la provincia. Vamos con datos, con escenarios y con impactos. Bienvenidos a Las Cuentas Claras. Comenzamos. Ourense está a más de 6.000 kilómetros de Caracas, pero en términos económicos, Venezuela está mucho más cerca de lo que parece. La provincia tiene una de las mayores concentraciones de población venezolana en España, alrededor de 11.000 residentes y un 3,6% del censo provincial, según datos publicados en prensa local. Y en el conjunto de Galicia el peso también es relevante. Los venezolanos ya aparecen como una de las comunidades extranjeras más numerosas, con cifras por encima de 22.000 residentes en recuentos recientes. Con este vínculo humano, la crisis de Venezuela no es solo un titular internacional, puede convertirse en un shock económico local por tres canales muy concretos: remesas y consumo, migración y servicios públicos y riesgo financiero y empresarial. El primer impacto suele ser silencioso: el dinero. En muchas familias asentadas en Ourense, la crisis en Venezuela se traduce en más ayuda económica a familiares allí. Si empeora la situación, la prioridad pasa a ser aguantar al otro lado, y eso aquí puede significar menos renta disponible para consumo, ahorro o inversión en pequeños negocios. Pero hay un matiz. También puede ocurrir lo contrario en algunos hogares. Si parte de los ingresos familiares procede de Venezuela, ahorros, negocios o propiedades, la inestabilidad y la depreciación de la moneda pueden recortar de golpe ese flujo. Reuters ha descrito un deterioro fuerte del valor del bolívar durante 2025, ligado a tensiones y restricciones en el sector petrolero y financiero. El resultado: más incertidumbre y decisiones defensivas. Justo lo que enfría el gasto en una economía provincial donde el comercio y los servicios pesan mucho. El segundo canal es demográfico y es probablemente el más visible si la crisis se intensifica. Más gente llegando o acelerando reagrupaciones familiares. Galicia ya trabaja explícitamente con esta realidad. La Xunta ha señalado que en 2024 se produjo retorno y movilidad desde Venezuela y que conviene reforzar programas de acompañamiento e integración. En Ourense esto se puede notar en tres frentes. En el mercado laboral, más oferta de trabajo puede ayudar a cubrir vacantes, pero también presiona a la baja salarios en ocupaciones con alta competencia si la economía no crea empleo al mismo ritmo. En vivienda, más demanda, sobre todo en alquiler, que tiende a tensionar precios en zonas concretas, aunque sea de manera localizada. En servicios públicos, sanidad, escolarización y trámites administrativos se cargan de volumen. La clave económica aquí no es ideológica, es capacidad de gestión y tiempos de espera. Y ojo, esto no va solo de números, va de estructura. La comunidad venezolana en Ourense tiene un peso relativo alto, así que cualquier cambio en Venezuela se amplifica aquí. El tercer canal es el menos comentado: la confianza. Cuando un país entra en fase de alta incertidumbre, el efecto llega a través de decisiones micro: retrasar compras grandes, frenar reformas,
Posponer abrir un local, no pedir un crédito. Además, hay ourensanos con lazos empresariales o patrimoniales con Venezuela, desde familias con propiedades hasta actividades comerciales puntuales, y en momentos de tensión el riesgo no es solo perder, es no poder mover dinero, encarecimiento de transferencias o bloqueos. En las últimas semanas, el foco internacional ha vuelto al petróleo venezolano y a las decisiones de Estados Unidos sobre sanciones y control de ventas, con impacto directo en la estabilidad económica del país. Eso importa en Ourense por una razón sencilla. Cuando los titulares hablan de sanciones, bloqueos o volatilidad, las familias y negocios conectados con Venezuela pasan a modo prudencia máxima. Si la crisis venezolana se agrava, Ourense no va a haber un colapso de golpe. Lo que verá si ocurre será goteo. Más envíos de dinero fuera, más trámites, más presión sobre alquileres y más familias ajustando consumo. Y si la situación se estabiliza o si se abren vías de normalización en el sector petrolero y financiero, el efecto podría ser el inverso. Menos tensión, más capacidad de ahorro y más inversión familiar aquí. En ambos casos, la provincia tiene un reto y una oportunidad. Gestionar bien la integración, reducir fricciones administrativas y aprovechar talento y emprendimiento, porque en Ourense, Venezuela no es un tema internacional, es parte de la economía real de la calle. Ourense no va a liderar el crecimiento económico de España en 2026, pero tampoco está condenada a quedarse atrás. En un nuevo ciclo económico marcado por la menor euforia y mayor realismo, la provincia se juega algo clave: convertir estabilidad en oportunidad. Hoy en nuestro espacio de economía analizamos con datos qué puede esperar Ourense del año que viene y qué no. La provincia de Ourense entra en 2026 con una palabra clave: resistencia. En un contexto de desaceleración europea y crecimiento más moderado en España, Ourense no destaca por velocidad, pero sí por estabilidad. Y eso, en el nuevo ciclo económico, empieza a ser un activo. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Estimaciones Autonómicas, Galicia crecerá en 2026 en torno al 1,8%, ligeramente por debajo de la media nacional. Ourense lo hará algo por debajo de esa cifra, pero sin los altibajos que marcaron otros ciclos. Una economía pequeña, sí, pero menos expuesta a grandes shocks industriales o financieros. El mercado laboral confirma esa fotografía. La provincia cerró 2025 con algo más de 43.000 personas ocupadas y una tasa de paro en torno al 11%, inferior a la registrada una década atrás, aunque todavía por encima de la media gallega. Para 2026 nos esperan saltos espectaculares, pero sí una tendencia clara: empleo más estable, menos rotación, crecimiento concentrado en servicios esenciales. Sanidad, cuidados, comercio y hostelería volverán a ser los grandes generadores de empleo. Especialmente el termalismo, uno de los motores silenciosos de la economía provincial. Los balnearios ourensanos recuperaron en 2024 y 2025 niveles cercanos a los 300.000 usuarios anuales, con un gasto medio creciente y mayor presencia de turismo nacional de larga estancia. Para 2026, el sector aspira a consolidar ocupación y rentabilidad más que a crecer en volumen. En industria, el escenario es más frío. El peso industrial de Ourense sigue por debajo del 10% del Producto Interior Bruto provincial, lejos de otras provincias gallegas. El polígono de San Cibrao das Viñas mantiene actividad, pero sin grandes proyectos tractores a la vista. El reto sigue siendo el mismo: atraer inversión con valor añadido en un territorio con limitaciones logísticas y demográficas. Donde sí hay una baza estratégica es en la energía.
Ourense concentra una parte relevante de la producción hidroeléctrica de Galicia, una comunidad que genera más del 30% de la electricidad renovable de España. El debate para 2026 ya no es producir más, sino cómo transformar esa ventaja energética en actividad económica local, empleo cualificado y retorno fiscal. El sector primario, aunque representa menos del 6% del Producto Interior Bruto, mantiene un papel clave en el equilibrio territorial. Viticultura, ganadería y producciones de calidad avanzan hacia modelos más profesionales, con exportaciones crecientes en denominaciones como Ribeiro o Valdeorras. No será un motor de crecimiento rápido, pero sí un ancla de estabilidad. Todo esto ocurre bajo el gran condicionante estructural, la demografía. Ourense seguirá perdiendo población en 2026 y mantiene una de las edades medias más altas de España, por encima de los 50 años. La economía provincial ya no compite por tamaño, sino por eficiencia, nichos y especialización. En el ámbito de la inversión pública, Ourense recibirá un impulso clave en 2026. La Xunta de Galicia ha comprometido más de 32 millones de euros en infraestructuras viales, ampliación de polígonos industriales como el de San Cibrao das Viñas, obras de atención primaria y vivienda, acciones que buscan mejorar la conectividad y el entorno productivo de la provincia. Esta inversión concentrada en obra pública y servicios sociales puede amortiguar las dificultades económicas estructurales y mejorar la competitividad. Sin embargo, el principal desafío para 2026 sigue siendo la capacidad de atraer inversión privada y retener talento local. La economía provincial necesita una apuesta más clara por sectores con mayor valor añadido, digitalización, energías limpias y servicios avanzados para poder acercar sus niveles de productividad a los de otras provincias españolas. En resumen, Ourense no afronta 2026 con promesas de boom económico, pero tampoco con síntomas de declive inmediato. Crecimiento moderado, empleo contenido y sectores muy definidos. Un modelo prudente, incluso defensivo, donde cada inversión cuenta y cada decisión pesa más que nunca. Hace décadas que la tecnología ha entrado en nuestras casas, en nuestros bolsillos y en nuestras decisiones. Pero ya empieza a entrar en un lugar mucho más sensible, el cerebro humano. Implantes neuronales, interfaces mente-máquina y empresas que prometen conectar directamente el pensamiento con la economía digital. Una frontera tecnológica que ya no es futurista, es real y plantea preguntas incómodas. Esta es la historia de Neuralink. Hasta ahora la tecnología ampliaba nuestras capacidades desde fuera. Pantallas, teclados, sensores. Neuralink propone algo distinto: introducir la tecnología directamente dentro del cerebro humano. La empresa se llama Neuralink y desarrolla implantes neuronales capaces de leer señales cerebrales y convertirlas en órdenes digitales. Pensar y ejecutar, sin intermediarios, sin gestos, sin palabras. En 2024, Neuralink implantó por primera vez su chip en un ser humano. El paciente con parálisis consiguió mover un cursor y escribir únicamente con el pensamiento. Un hito clínico, sí, pero también un punto de inflexión económico y social. Porque cuando el cerebro se conecta a una máquina, deja de ser solo una cuestión médica. Se convierte en una infraestructura estratégica. La promesa es clara: devolver movilidad, comunicación y autonomía a millones de personas con lesiones neurológicas. Pero el modelo de negocio va más allá del tratamiento. Neuralink apunta a un futuro donde el cerebro humano puede ampliarse, acelerarse y optimizarse. Memoria mejorada, aprendizaje más rápido, interacción directa con sistemas digitales. Ventajas cognitivas que previsiblemente no estarán al alcance de todos.
Aquí aparece la brecha, no una brecha digital, sino una brecha mental. Una economía en la que algunos cerebros estarán conectados y otros no, donde la productividad, el acceso al empleo o la capacidad de competir pueden depender de una cirugía y un chip. También está el poder del dato. Un implante cerebral no recopila clics ni hábitos de consumo, recoge impulsos neuronales, patrones mentales, información íntima que define a una persona. La pregunta ya no es si esos datos existirán, sino quién los almacenará, quién los monetizará y quién los protegerá. La regulación llega tarde. No hay aún un marco claro sobre propiedad de datos neuronales, responsabilidad tecnológica o límites éticos. Mientras tanto, la inversión privada avanza rápido, empujada por la lógica de mercado. Quien llegue primero controla la plataforma. Neuralink no es una anomalía, es el síntoma de una economía que ya no se conforma con automatizar procesos, sino que empieza a intervenir directamente en la mente humana. El debate, por tanto, no es tecnológico, es político y económico. Porque una vez que el cerebro entra en el mercado, deja de ser solo biología, se convierte en capital. Las cifras explican por qué esta carrera avanza tan deprisa. El mercado global de interfaces cerebro-ordenador superó los 2.000 millones de dólares en 2024 y según estimaciones del sector podría multiplicarse por 5 antes de 2030. Neuralink ha captado ya más de 600 millones de dólares en inversión privada y compite en un sector donde cada avance puede traducirse en patentes, monopolios tecnológicos y ventaja geoestratégica. No es solo innovación médica, es una nueva economía del cerebro. Arrancan las rebajas y más allá de los carteles de descuento se juega algo más que una temporada comercial. En una provincia como Ourense las rebajas marcan el pulso del consumo, del empleo y de la resistencia del pequeño comercio. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Y qué dicen realmente estas cifras sobre nuestra economía? Lo analizamos en el siguiente reportaje. En la provincia de Ourense las rebajas no son solo una campaña comercial, son un termómetro de consumo, renta disponible y confianza económica. Cada invierno y cada verano los descuentos miden hasta dónde llega el bolsillo de miles de familias ourensanas. El comercio minorista sigue siendo una pieza clave de la economía provincial. Más del 90% del tejido comercial está formado por microempresas y autónomos, muchos de ellos concentrados en el pequeño comercio urbano. Para estos negocios las rebajas no son un extra, son en muchos casos la diferencia entre cerrar el trimestre en positivo o acumular pérdidas. Este año los descuentos arrancan en un contexto de costes elevados. La energía, los alquileres comerciales y el transporte han reducido márgenes. Muchos comerciantes han afinado más que nunca el porcentaje de rebaja, menos descuentos agresivos y más rotación de stock. El objetivo ya no es vender más barato, sino vender lo necesario para liberar almacén y mantener liquidez. El comportamiento del consumidor también ha cambiado. En Ourense se observa un gasto más selectivo, menos compras impulsivas y más búsqueda de precio y calidad. El cliente compara, espera y concentra el gasto en productos concretos. Ropa, calzado y hogar siguen liderando las ventas, pero con tickets medios ajustados. Los centros urbanos como el entorno del Paseo o las calles comerciales de barrios consolidados concentran gran parte del movimiento. Sin embargo, los centros comerciales captan un volumen creciente gracias a promociones coordinadas,
horarios amplios y mayor capacidad de atracción para compras planificadas. Esta competencia obliga al pequeño comercio a diferenciarse en trato, especialización y cercanía. Desde el punto de vista macroeconómico, las rebajas reflejan una provincia con consumo contenido. Ourense sigue teniendo una renta media inferior a la media nacional y una población envejecida, factores que limitan el crecimiento del gasto. Aún así, el comercio resiste apoyado en la fidelidad del cliente local y en campañas muy ajustadas al territorio. El empleo también está en juego. Aunque las rebajas ya no generan grandes picos de contratación como antes, sí ayudan a sostener puestos de trabajo temporales y a reforzar jornadas en semanas clave. En un mercado laboral provincial frágil, cada campaña cuenta. La digitalización es otro frente abierto. Cada vez más comercios ourensanos combinan tienda física y venta online, utilizando redes sociales y mensajería directa para anunciar descuentos. No es una revolución, pero sí una adaptación lenta que permite ampliar mercados sin asumir grandes inversiones. Las rebajas, en definitiva, son una radiografía de la economía real: márgenes estrechos, consumo prudente y empresarios que ajustan cada decisión. No hay euforia, pero tampoco parálisis. En Ourense, vender en rebajas sigue siendo una cuestión de equilibrio, precio, volumen y supervivencia. En el techo de Ourense, a más de 1.500 metros de altitud, hay una empresa que lleva medio siglo intentando domesticar la montaña. Manzaneda no es solo nieve ni solo turismo, es una apuesta económica, una infraestructura estratégica y un espejo de los límites y las oportunidades del desarrollo del interior de Galicia. Les invitamos a un viaje al corazón del interior ourensano para entender cómo una montaña se convierte en actividad, cómo el invierno se celebra y cómo una estación ha aprendido a vivir más allá de la nieve. Esto es Manzaneda, una historia de paisaje, adaptación y territorio. En Galicia la nieve no es algo cotidiano. Cuando llega se comenta, se comparte y se aprovecha. En el interior de Ourense, donde la montaña marca el paisaje y también las oportunidades, hay un lugar donde el invierno no solo cambia el color del monte, sino el ritmo económico de toda una comarca. Estación de invierno Manzaneda, Sociedad Anónima. Aquí, a más de 1.600 metros de altitud, la nieve nunca fue solo ocio, fue y sigue siendo actividad. Durante años, Manzaneda fue sinónimo de esquí, la única estación de invierno de Galicia, con 23 pistas homologadas para esquí alpino de todos los niveles y más de 15 kilómetros esquiables cuando las condiciones lo permiten. Pero el tiempo pasó, los inviernos se hicieron más irregulares y depender solo de la nieve dejó de ser una opción sostenible. La respuesta fue redefinir su papel. La estación se transformó en un destino de montaña activo durante todo el año, combinando invierno, deporte, ocio, eventos y alojamiento. El impacto económico de Manzaneda se mide también en cifras tangibles. En el complejo hay más de 400 plazas de alojamiento en aparta-hotel, junto con 2 albergues con capacidad significativa para estancias escolares, grupos y familias. Además de eso, la estación ofrece una oferta variada de restauración y servicios vinculados al turismo rural y activo. Cada temporada de invierno, los precios de los forfaits oscilan desde tarifas reducidas de día alrededor de 20 a 28 euros según el momento de la temporada, a abonos de temporada para adultos en torno a los 280 euros. Aunque no hay datos públicos desagregados sobre el empleo directo anual, la estación genera docenas de empleos directos en temporada, remontes, hostelería, restauración y servicios, que se amplían con empleos indirectos en la comarca. Las pernoctaciones en fines de semana de invierno suelen acercarse a plena ocupación en días de nieve.
especialmente entre diciembre y marzo, cuando la montaña atrae visitantes de toda Galicia y el norte de Portugal. Este impacto se nota fuera de las pistas. Cada fin de semana con ocupación repercute directamente en restaurantes, alojamientos rurales y comercio local. Para comarcas como Terras de Tribes, la estación funciona como un motor de ayuda a sostener actividad económica en momentos claves del año. Manzaneda es también una empresa singular por su estructura. Con participación mayoritaria de administraciones públicas, su función va más allá del beneficio inmediato. El objetivo es claro: dinamizar el territorio y acercar la montaña a la ciudadanía. Ese posicionamiento competitivo es deliberado. Manzaneda no compite con grandes estaciones alpinas. Compite en cercanía, accesibilidad y precio. En ser una opción asumible para familias, centros educativos y visitantes de Galicia y del norte de Portugal. Ese enfoque le permite mantenerse en el mercado, pero también plantea retos importantes: modernizar instalaciones, mantener la calidad de los servicios y seguir siendo atractiva durante todo el año. Cuando nieva, el efecto es inmediato. La estación se llena, las carreteras suben, los alojamientos se ocupan. Y cuando no hay nieve, la montaña sigue activa, cambia de uso pero no se detiene. Ese es quizá el principal valor económico de Manzaneda: su capacidad de adaptación, convertir un fenómeno puntual en una oportunidad constante, mantener viva una infraestructura que sostiene actividad donde nos sobra. En Ourense la nieve no se da por hecha, se espera. Cuando llega se celebra. Y Manzaneda sigue ahí, cumpliendo una función que va más allá del invierno: generar movimiento, atraer visitantes y sostener economía en el interior de la provincia. Nosotros ya nos vamos, volvemos la próxima semana con más datos, más economía, más valor. Hasta entonces, sean felices y productivos.